urgencias. Llegó una anciana en ambulancia al borde de la muerte. Ella era una DNR, así que no íbamos a hacer mucho por ella. No tenía familia que pudiéramos encontrar. El hospital estaba lleno, así que tuvimos que mantenerla en la sala de urgencias durante la noche. Desde que entró, ella estaba al borde de la muerte. Cuando has visto morir a suficientes personas, no hay duda, y ella estaba a punto de despedirse de este mundo. Apenas respondía. Estaba pálida, fría. La respiración era realmente irregular. La frecuencia cardíaca sube y baja. Simplemente apagamos las luces y vigilamos su monitor, básicamente esperando a que muriera. Aproximadamente una hora más tarde, está de pie en la puerta de su habitación. Se había levantado y se había puesto toda su ropa. Todos estábamos con cara de estupefacción. Una de las enfermeras fue a verla y dijo que tenía hambre. Sin saber realmente qué hacer con las cosas, le conseguimos una silla, una mesita de noche. Fuimos a la cafetería y le compramos una bandeja de comida. La señora se sentó, comió toda su comida y habló un poco con el personal. Después de aproximadamente una hora, le dijo a su enfermera que estaba cansada y quería volver a acostarse. Le ayudamos a volver a la cama y en 30 minutos estaba muerta. No es exactamente paranormal, pero en 22 años en urgencias en el centro de la ciudad, esta es la cosa más extraña que he visto. Hace aproximadamente 2 años tratamos a pacientes durante un brote de meningitis fúngica. Nuestro piso de cuidados agudos tiene una capacidad de 20. Durante al menos entre 10 y 15 eran pacientes con meningitis, con edades comprendidas entre los 20 y los 90 años. No hay habitaciones compartidas y todos los pacientes estaban aislados sin contacto entre sí, pero muchos de ellos tenían las mismas alucinaciones. Niños en las esquinas de sus habitaciones y alucinaciones auditivas de música religiosa. Este es el testimonio de uno de esos pacientes. Las voces de los niños me hablaban. La gente caminaba por mi habitación mirándome como si estuviera desnudo en una estación de tren. Más tarde los enfermeros me aseguraron que era el único allí adentro. Esto continuó al azar durante algunas semanas después de que salí del hospital. No creí que una enfermedad me pudiera causar esto, y por un tiempo lo atribuí a todas las drogas que me estaban dando, pero realmente me jodió por un tiempo. He sido enfermera durante gran parte de mi vida, y esta es la experiencia más extraña que he vivido en un hospital. Trabajaba en el turno de noche cuando el pariente de un paciente de la sala llegó corriendo a la sala de enfermeras, presa del pánico. «Enfermero, ven rápido», imploró. «¿Qué sucedió? Tienes que verlo por ti mismo». Corrí a la sala donde esta pequeña anciana paciente estaba llorando y aferrándose a la cama por su vida. Su cama estaba temblando. Probablemente estés pensando que la dama fue la que causó todo ese temblor, pero ella era una cosa frágil, prácticamente demacrada. Apenas pudo haber sacudido las barandillas de la cama. La sala solo tenía otros 2 pacientes y sus respectivos vigilantes. Todos estaban acurrucados en un rincón, temblando de miedo. Resulta que esa sala en particular rara vez se usaba, y la cama en la que yacía la anciana rara vez estaba ocupada. Las personas que se han acostado en ella se quejan de pesadillas en las que escuchan gritos y risas de niños enojados. Trabajé por un corto tiempo como enfermera y pasaba la mayor parte de mi tiempo movilizando pacientes. Tenía una mujer mayor que solía llevar un centro de diálisis al otro lado de la ciudad con frecuencia. Un día la estaban trasladando y yo estaba en la parte de atrás con ella. Miraba para todos lados, así que le pregunté qué le pasaba, y ella dijo que un hombre de púrpura la había estado visitando. Le pregunté si era un paciente o un técnico y ella negó con la cabeza. Dijo que el hombre se sentaba a su lado durante la diálisis y le acariciaba el cabello.
Pensando que esto era extraño, pregunté a los técnicos del centro sobre esa persona, y nadie había visto ni recordado a esa persona. Los visitantes no eran realmente una cosa común en este centro de todos modos, así que supuse que el paciente lo estaba imaginando. Pero eso cambió un día en que nos dirigimos a recogerla y de camino al estacionamiento, veo a través de la ventana algo que me hiela el corazón. Sentí escalofríos en mi espalda en ese momento, como si lo reconociera de inmediato. Pero juro por Dios que vi un hombre con una bata morada parado en una de las grandes ventanas mirándonos entrar. Y cuando nos perdimos de vista para dirigirnos a la puerta de recogida, observé a un grupo de técnicos corriendo hacia mi paciente transferida. La mujer acababa de sufrir un ataque al corazón y no pudimos reanimarla, ni siquiera el hospital que la llevaron de urgencia. Ninguno de los técnicos en ese lugar usaba uniformes morados. En mi etapa de enfermera, trabajé cuidando pacientes en la sala de internados durante las noches. Era una labor tranquila, pues la mayor parte de los enfermos dormían. Pero recuerdo que en una ocasión tuve un paciente ciego que no dejaba de preguntarme qué hora era durante toda la noche. Una vez, mientras reposaba en mi asiento, simplemente lo escucho decir en voz baja, como para sí mismo: «Es la hora de las brujas». Por curiosidad volví a ver mi reloj. Eran las 3:33 AM. Esto francamente me dio mucho miedo y tuve que salir de la sala a tomar aire. Solía trabajar en un instituto estatal para personas con discapacidades del desarrollo. Nos se reubicaron temporalmente en otro edificio para la remodelación del nuestro. Mis turnos eran los nocturnos. Durante una noche vi a uno de los pacientes caminando por el pasillo. Su andar era distinto, llevaba una camisa amarilla y lucía una cara extrañamente feliz. Fui a la sala para informar al personal que tenía un fugitivo. Esta era una situación seria porque este paciente en particular, Larry, ingería absolutamente cualquier cosa, desde ropa hasta bolígrafos, cinturones y hasta la cabeza de un pájaro. Literalmente cualquier cosa. También era muy reacio a volver a su barrio de origen. Cuando regresamos al pasillo, menos de 15 segundos después, Larry se había ido. Registramos todo el edificio. Afuera, abajo, todos sus pabellones. Él no estaba por ninguna parte. Toda esta búsqueda duró más de 10 minutos porque tenía todo el personal extra buscándolo. Estaba a punto de llamar a la supervisora para decirle que perdimos a alguien, cuando Larry sale del baño con uno de los empleados. Se había estado aseando en el baño durante los últimos 30 minutos más o menos. Esto era bastante extraño. Sin duda alguna había visto a Larry en el pasillo. Nunca hubiera llamado al personal de las salas como lo hice si no lo hubiese visto. Como dije, era muy distinto su andar, mirar y vestir. Estaba francamente confundida y todos pensaron que me estaba volviendo loca. Pero todo eso cambió cuando nos enteramos de que Larry tenía un hermano gemelo idéntico que murió en ese edificio 10 años antes. Estaba trabajando en mi turno de noche regular de 7 a 7 en una unidad de trasplante de médula ósea con otra enfermera. Teníamos 5 pacientes y eran alrededor de las 3:30 AM. Mi compañera de trabajo acababa de salir de la habitación 4 y la asusté cuando dobló la esquina. Ella no estaba de buen humor y procedió a decirme que había un joven caballero que había estado en esa habitación y que había sufrido una muerte bastante espantosa. Este hombre estaba programado para irse a casa, pero esa noche, alrededor de las 4, las enfermeras escucharon un golpe. Era el sonido de alguien desplomándose en el suelo. Entraron corriendo en la habitación y este hombre estaba en el baño. Su vía central había sido arrancada y había sangre por todas partes. No pudieron hacer nada, ya que murió ahí mismo en el baño. Nadie
Nadie estaba seguro de por qué arrancó su vía o qué había sucedido, pero la escena fue un baño de sangre. La escena fue horrible, pero lo más aterrador estaba por venir. Unas semanas más tarde, una dulce viejecita está en esa habitación y le pregunta a la enfermera si alguien murió allí. La enfermera explica que esto es un hospital y es probable que alguien hubiera muerto. Entonces la señora le dice, creo que un joven murió aquí. La enfermera pregunta por qué. La señora responde, porque me está hablando. A la enfermera le parece extraña su declaración, pero no le hace mucho caso. La enfermera entra más tarde y hay sangre por todas partes. Una de sus vías está cortada. No extraída, sino cortada, y no hay tijeras en la habitación. La señora asustada la vuelve a ver y le dice, él fue quien lo hizo.